$100.000 millones ha perdido el sector energético de Siria en 10 años de guerra. Un conflicto bélico que ha sido patrocinado por Occidente bajo el estandarte de acabar con el supuesto régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, los países occidentales, con Estados Unidos al frente, han hecho lo mejor que saben hacer: ir por el mundo conquistando recursos que son de otros, y en este caso, otra vez, se repite el saqueo de un país árabe. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Desde el 2011, Siria ha padecido en carne propia el desgaste de una guerra en la que millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, historia, patrimonio, y otras cientos de miles perdieron la vida. En 10 años, Siria también ha resistido el deseo de la potencia del norte y sus aliados occidentales por apropiarse de sus recursos naturales. Precisamente en el 2010, antes de que se iniciara este conflicto y se impusieran sanciones a la nación árabe, el país producía un promedio de unos 400.000 barriles de petróleo por día, datos que, una década después, no se parecen en nada. En ese sentido, el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Siria informó que desde el comienzo de la guerra contra la nación, el número de mártires en el sector del petróleo y los recursos minerales se ha elevado a 235 y 46 heridos, respectivamente. Además, otros 112 han sido secuestrados. A ese costo humano, el comunicado de esa cartera ministerial agregó que las fuerzas de ocupación estadounidenses y sus aliados terroristas han robado más de 70.000 barriles de petróleo por día. Un daño económico en el sector petrolero que supera los $100.000 millones. Según explica un artículo del portal ruso Sputnik, mientras que el ejército sirio se centró en la liberación de la parte occidental del país, las fuerzas opositoras lideradas por los kurdos y sus aliados estadounidenses tomaron el control de la mayor parte del noreste del país, donde están los territorios ricos en petróleo. Precisamente, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, reveló que las agencias federales de la potencia del norte, con el contrabando del crudo sirio, se embolsaban en el 2019 más de $30 millones mensuales. Por ejemplo, en el 2010, el portal Hispan TV reportó que tropas estadounidenses transportaron en 60 camiones el petróleo saqueado de los campos petrolíferos en el Al-Rmelan, en el norte de Al-Hasaka, para ingresar al territorio iraquí a través del ilegal cruce fronterizo de Al-Walid. Casualmente, 3 días antes, Washington había enviado al territorio de Al-Hasaka, rico en hidrocarburos, un convoy de 43 vehículos repletos de armamento bélico y camiones cisterna, so pretexto de proteger los pozos de petróleo de los grupos subversivos. Pero en realidad, el objetivo está más que claro: adueñarse del crudo sirio. El ministro de Petróleos y Recursos Minerales sirio, Bassam Tohmeh, explicó que la producción de petróleo durante el 2021 ascendió a unos 31,4 millones de barriles, con una producción diaria promedio de 85,9 mil barriles, de los cuales solo 16.000 barriles diarios llegan a las refinerías. El resto, denunció Tohmeh, 70.000 barriles diarios aproximadamente, son robados por las fuerzas de ocupación occidentales y sus mercenarios de los campos ocupados en la región oriental. Apenas a los 4 días de iniciado el 2022, la agencia siria oficial de noticias SANA reportó que la potencia del norte continuaba su contrabando del petróleo sirio, esta vez
en un convoy con 128 vehículos que lo trasladaban hasta el norte de Irak. Un artículo de Hispan TV subraya que el oro negro de Siria la ha convertido en un lugar atractivo para Estados Unidos y sus aliados, por lo que el crudo podría ser el factor más importante del comienzo y la prolongación de la crisis en ese país. Así lo pronosticaba el diario El Mundo en el 2015, cuando anunció que la compañía estadounidense Delta Crescent Energy, LLC, obtuvo una concesión de las autoridades kurdas, las cuales no son reconocidas por ningún país con el conocimiento y el estímulo de la Casa Blanca. De esa forma, Delta Crescent Energy tuvo la autorización para modernizar los sistemas de extracción y la instalación de 2 refinerías modulares, sin estar afectada por las sanciones económicas de Washington a Siria. Ante esta injerencia desmedida, Hispan TV recoge que el mandatario sirio Bashar al-Assad ha advertido que una vez se produzca la liberación de la provincia de Idlib, considerada el último bastión de los rebeldes en el noroeste del país, el ejército de Siria acabará con la ocupación occidental. El canal alemán Deutsche Welle puntualiza en un artículo que las intervenciones de Occidente se llevaron a cabo de forma dilatada y fracasaron sangrientamente, tanto en Irak como en Libia. Una cosa es clara: Occidente es actualmente incapaz de realizar intervenciones significativas a largo plazo. ¿Tiene los días contados la ocupación estadounidense en Siria? Hasta ahora no ha sido un negocio lucrativo para la potencia del norte. Por ejemplo, Donald Trump, en un tuit durante su mandato, mostraba muy claro cuál era su verdadero interés en Siria. En su tuit, Trump se refirió a que sus fuerzas militares ya habían asegurado el petróleo y que por lo tanto un pequeño número de tropas estadounidenses permanecerían en la zona donde tienen el petróleo. De hecho, Trump agregó que lo asegurarían y luego decidirían qué hacer con el recurso en el futuro. Ante las continuas declaraciones de Trump sobre Siria, Bashar al-Assad lo calificó como el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos porque habla sinceramente de sus objetivos de asegurar el petróleo. A eso añadió que podría ser mejor que un enemigo sincero. Por su parte, el analista Benjamin Hart, para el medio New York Magazine, cuestionó que la pregunta de ¿por qué Estados Unidos tiene derecho al petróleo de otro país? Ha recibido poca atención en medio del actual desastre en Siria. En tanto, la agenda de Biden parece seguir la misma de Trump en Siria. En estos días ha salido vanaglorioso a informar que las fuerzas especiales estadounidenses eliminaron al líder del autodenominado Estado Islámico. Una operación que, vale acotar, le costó la vida a unas 13 personas. Además, el actual jefe de la Casa Blanca ha enviado más refuerzos a las bases ilegales establecidas por el Pentágono en el noroeste de la nación levantina, a lo que Damasco ha reiterado que muy pronto serán obligadas a abandonar el país. Según detalla el canal Telesur, Washington mantiene alrededor de una docena de bases en campos de petróleo y gas en la provincia de Hasakesh, además de un enclave en la zona de Tenef, en la frontera con Irak, para impedir la comunicación terrestre entre ambas naciones. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Las incursiones de la potencia del norte en otros países no dejan nada bueno. Solo destrucción, miseria y otras cosas más. Siria ha resistido el enfrentamiento a una oposición alimentada por Washington y sus aliados, pero con el alma de la nación herida y una economía saqueada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.